Agenda Éxitos. Sonidos para elegir. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:44 minutos del mediodía o de la mañana. Vamos a conversar de inmediato con Luis Daniel Jambí. Él es profesor de Ecología de la Universidad de los Andes. Y hemos querido contactarlo porque recientemente el Ministerio de Ecosocialismo anunció un plan para la recuperación del último glaciar venezolano que resiste el derretimiento desde el pico Humboldt del Parque Nacional Sierra Nevada en Mérida. Ante esto nos preguntamos, bueno, ¿es posible retrasar la pérdida de este glaciar o de otros glaciares? ¿Qué consecuencia puede traer para el ecosistema de todo este territorio que esa masa de hielo vaya desapareciendo? Precisamente para conversar, o antes de conversar con nuestro invitado, vamos a escuchar un trabajo especial que hizo nuestra compañera María Claudia Falanelli con los detalles sobre este plan de recuperación. 35 rollos de mantos térmicos serán las herramientas utilizadas por el Ministerio de Ecosocialismo y la Gobernación del Estado Mérida para proteger al último glaciar de Venezuela, que llegó a tener 10 kilómetros cuadrados de hielo en el año 1910, pero desde entonces ha perdido 99% de su superficie. Los mantos térmicos serán puestos sobre el glaciar del Humboldt con la intención de alargar la vida del mismo. Según las autoridades, este material ya llegó a Venezuela y está compuesto por una fibra reflectante de poliéster y polipropileno, diseñada específicamente para el tratamiento térmico de los glaciares y cuya función es aumentar la capacidad del glaciar para reflejar la luz del sol, evadir el calor y generar una microtemperatura. Este método ya ha sido implementado en países europeos como Francia y Suiza con la finalidad de preservar la cobertura de la nieve y reducir su derretimiento. La bienvenida a Luis Daniel Jambí, profesor de Ecología de la Universidad de los Andes. Profesor, un placer saludarle. Bienvenido en nombre de Unai Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Un placer tenerlo en el programa el día de hoy. Bienvenido, profesor. Hola Albany y Unai, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos este espacio. Sobre todo saludos. Muy interesados, profesor, y por eso hemos hecho este contacto con usted, de conocer en todo caso las nuevas tecnologías que benefician la conservación de los ecosistemas, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en el resto del mundo. ¿Qué hay de nuevo, sobre todo buscando soluciones? A ver, o sea, el tema del retroceso glaciar en zonas como los Andes tropicales y en general en la alta montaña digamos que es muy difícil de revertir y obviamente como problema a largo plazo el cambio es un cambio en los patrones de uso de la energía a nivel global y realmente acciones de mitigación del cambio climático. Es decir, si no reducimos las emisiones, van a seguir retrocediendo. El frenar el retroceso es sumamente difícil y en algunas zonas, por ejemplo, de los Alpes han usado esta idea de cubrir los glaciares. Pero el tema es que en las zonas templadas, como los Alpes, hay una época en la que nieva, el invierno, en el que nieva muchísimo y entonces ahí se retira la cobertura, se deja que se alimente el glaciar con nieve y en la época de verano, en la que hace mucho calor y hay mucha radiación, pues se cubre el glaciar. Ahora, en el caso del trópico eso es sumamente difícil y por eso es que hay tanta incertidumbre de si se puede hacer algo. Por otro lado, el glaciar del Humboldt y los glaciares por debajo de los 5.000 metros en los Andes tropicales ya están fuera de... O sea, la línea de congelación ya lo superó en altitud y se están derritiendo de manera irreversible. Es decir, no se va a poder recuperar la cobertura del glaciar, ¿no? Claro. A esa altura, ¿hay algún ser vivo? Digamos, ¿eso podría afectar la fauna, la flora de esos espacios? ¿O simplemente son espacios que haya nieve o no van a afectar demasiado a los seres que vivan por allí? Claro, esa es una muy buena pregunta. Por un lado, en el propio hielo viven una serie de microorganismos que algunos tienen además aplicaciones biotecnológicas, pero lo más interesante es que cuando se retira el hielo, y como está ocurriendo en todos los Andes tropicales a una velocidad sumamente acelerada, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, etcétera, eso abre espacios para la colonización de la vida y eso es lo que nos hemos dedicado nosotros a estudiar con el programa Último Glaciar, que es un proyecto que nos ha apoyado la National Geographic Society, ahora más reciente el Observatorio de la Crisis Climática
aquí en Venezuela, es estudiar eso, o sea, la oportunidad y también dar un mensaje positivo. Al retirarse el glaciar se abre un espacio para la colonización de la vida y por supuesto que está colonizando. Lo que hemos visto en nuestros estudios es que ahí primero se establecen líquenes y musgo y esos sirven como pioneros para el establecimiento de las primeras plantas y poco a poco se va ensamblando un nuevo ecosistema donde antes estaba el hielo, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias exactamente trae que desaparezca un glaciar, profesor? O sea, yo creo que la consecuencia en el caso de Venezuela y Colombia y los países que ya tienen una cobertura glaciar muy pequeña, sobre todo cultural, o sea, la ciudad de Mérida se conoce como la ciudad de las nieves eternas y para la identidad del merideño, el tener el Pico Bolívar con un glaciar que ya no está, desapareció en el 2022 y ahora tú te paras en la ciudad de Mérida en la mañana y miras a la sierra y no ves ningún glaciar. Entonces, obviamente eso quiere decir que los habitantes de los Andes han descubierto que la eternidad tiene fin y que la ciudad de las nieves eternas ya no lo es. Eso tiene un impacto para el turismo y un impacto para la cultura. Imagínate un país como Ecuador, en donde los glaciares están en toda la franela cuando uno llega al aeropuerto, etcétera, pues desde el punto de vista de la identidad es fundamental. Ahora, desde el punto de vista del agua, etcétera, los glaciares tropicales realmente aportaban ya poquisísimo. Por ejemplo, en el caso de Quito, que hay estimaciones y que tiene glaciares grandes alrededor, los glaciares aportan 2% del agua de Quito. La mayoría proviene de las selvas, de la lluvia, etcétera, no de los glaciares. Entonces, el impacto desde el punto de vista hidrológico no es el que más nos preocupa. El más importante es el cultural y el cómo van a ser el desarrollo de esos nuevos ecosistemas cuando el hielo ya no esté, ¿no? ¿Hay otros países tropicales que tengan glaciares, profesor? Sí, claro. O sea, en los Andes están desde Venezuela hasta Bolivia, es decir, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú. La superficie más grande de glaciares tropicales está en Perú, que tiene como el 96% de los glaciares tropicales. Pero también en Indonesia está por desaparecer el último glaciar. En Uganda África, y en Kenia, en África también están por desaparecer el de Mount Stanley, el del Monte Kenia, el del Kilimanjaro. Entonces, digamos que es una situación que compartimos, una carrera triste, digamos, la que estamos ganando. Pero probablemente Venezuela sea, bueno, seguramente va a ser el primer país de los Andes en quedarse completamente sin glaciares. Muy pronto, ¿no? ¿Y qué pasaría, profesor, si todos los glaciares en todas partes del mundo donde existan se derriten? Eso es muchísimo más grave. Por ejemplo, en los Andes más secos del sur, como Bolivia y Perú, ahí sí, una importante proporción del agua que baja en la época seca, cuando no llueve, del agua que usan para la agricultura y para el consumo humano, ciudades gigantes como La Paz, depende parcialmente de los glaciares. Entonces ahí las consecuencias son gravísimas. Y por otro lado, bueno, los glaciares de las montañas, imagínate, en el Himalaya, todas las inundaciones que se dan ahí en Bangladesh y que uno ve miles y miles de personas muertas cada año, tienen que ver en parte con la falta de regulación de los glaciares. Entonces, dependiendo del contexto, las consecuencias serán unos u otras. Ahora, en el caso de países como Venezuela, yo sí creo que el tema cultural es fundamental, es un tema de identidad. De hecho, estaba hasta en nuestros billetes de mayor denominación, el glaciar del Pico Bolívar. O sea, para los venezolanos, la nieve es un destino emblemático, que cada vez lo será menos, ¿no? Claro, ya será un recuerdo en todo caso. Y en estos países donde han aplicado esas tecnologías, colocarle estos mantos o digamos, algunas iniciativas con intención de preservar, ¿ha dado resultado o se está gastando una cantidad inmensa de dinero para algo que a lo mejor al final no está dando el resultado esperado? No sé, ¿qué evaluación se hace luego de haber llevado ya varias décadas en este intento? Sí, o sea, es muy difícil predecir en el caso tropical porque, como les digo, las condiciones son completamente diferentes. Nosotros no tenemos un invierno térmico en el que nieva y un verano térmico en el que no nieva. En Venezuela nieva cuando llueve y eso es bastante errático en el tiempo. Entonces uno no puede estar quitando y poniendo el plástico cuando nieva o no nieva. Entonces es muy difícil trasladar al contexto tropical lo que se ha visto en los Alpes, que sí, que es que la protección del plástico en el verano reduce un poco la velocidad de derretimiento, pero nunca lo hace volver a crecer, simplemente retrasa el retroceso, ¿no? Entonces, habrá que ver en el caso del trópico. Lo que sí creo que es muy importante es que tengamos todos más claro cómo es la dinámica de la colocación de la manta, si va a cubrir todo el glaciar, si es solo una parte y cuándo se va a retirar, porque también
nos interesa pues entender cómo va a ser la regeneración de la vida en esa zona donde antes estaba el glaciar. Obviamente la presencia de un plástico modifica eso. Y por otro lado, desde el punto de vista estético, pues nosotros queremos poder volver a ver el pico Humboldt sin un plástico al lado. Entonces, creo que sí es importante tener más claro cómo va a ser la colocación y después la retirada de ese plástico, ¿no? Claro. Y lo preocupante es que, bueno, nada, se necesitaría otra era glaciar para poder volver a tener glaciares en el mundo, ¿no? Porque de otra forma, absolutamente imposible, aunque avance y avance la tecnología hasta el punto de que puedan crear un glaciar. Bueno, estamos a tiempo para evitarlo en otros países donde la extensión todavía es más grande, pero eso que requiere compromisos políticos muy fuertes, por eso están las COP de cambio climático, y realmente ahí la única solución real es la mitigación. Es decir, si no dejamos de emitir combustibles fósiles y no pasamos a una economía energéticamente más eficiente, vamos a seguir viendo el retroceso. O sea, en los próximos 100 años se estima que todos los Andes tropicales se quedarían ya sin glaciares, ¿no? Yo sé que, Venezuela va a ser el primero, pero... Sí, pero después le siguen los otros. Exacto, en el caso del Después Himalaya, siguen yo los sé que otros. hay una lucha bastante intensa para tratar de evitar el turismo, por ejemplo, ¿no? Porque O de la afluencia de regularlo, gente de claro, todos lados sí. y la cantidad de personas, por ejemplo, que quieren subir al Everest, casi que tienen que poner semáforo, porque es mucha gente Exacto. tratando de subir. Entonces hay que limitar, porque dicen, bueno, que esto está haciendo peligrar esos ecosistemas. Yo no sé en el caso de Venezuela si el turismo, más allá de verlo a la distancia y tomarle fotos, pero hay tanta gente que suba a esos picos para, digamos, de manera presencial para estar allí conviviendo con esos espacios, o no, la gente no sube tanto, lo que hace es admirarlo desde la distancia. O sea, sí, hay toda una industria, digamos, de actividad turística deportiva en los picos, pues obviamente ya no para subir los glaciares, porque de hecho hay una prohibición desde el 2018 por temas de peligro para los propios alpinistas o andinistas de montarse sobre el glaciar del Humboldt, que es el único que nos queda. Entonces no se pueden montar sobre el glaciar, pero sí, se sigue subiendo a los picos y es una actividad muy bonita, muy importante, y hay muchísima preocupación de los andinistas y de la comunidad del turismo de aventura venezolana sobre el tema de los glaciares. Y lo importante ahí es hacerlo con responsabilidad, ¿no? Sí, Mucha de la gente que hace andinismo bien hecho en Venezuela, por ejemplo, todos los desechos se vuelven a bajar, incluidos las heces. sí. O sea, hay una manera responsable de hacer turismo. Cada vez que alguien, por ejemplo, tumba haciendo rustiqueo en el Pico El Águila, que es tan famoso cuando nieva, ¿no? Un frailejón pues tiene que saber que está tumbando una planta que tiene 250 años de vida y que estaba ahí cuando Bolívar pasó por los Andes. Entonces, obviamente sí hay maneras responsables de hacer el turismo, y en eso tenemos un trabajo muy grande en que los investigadores pues aportamos nuestro granito de arena, generando educación sobre el valor enorme y único que tienen esos paisajes de alta montaña de Venezuela tropicales, ¿no? Y por Por lo ejemplo, general todos los esos rellejones que atletas están suelen ahí ser son únicos en el bastante... mundo. Sí, te decía así que por lo ¿Verdad? general que esos atletas por lo general son bastante sensibles a ese tema, entonces por lo general cuidan Sí, mucho el ambiente, igual que la gente que sube Sí. de Roraima o que va a los Tepuyes y tal, son gente, en líneas generales yo creo... Pero sí, así como hay gente muy responsable, sí. también hay gente muy irresponsable, Sí, muy sí, sí. inconsciente, y nada más que por tomarse la foto, y gracias a Dios es la minoría, pues bueno, cometen grandes atropellos contra la naturaleza, y de allí pues las consecuencias también. Profesor, Claro. muchas gracias. Sí. Y ahí importante este tema de la fragilidad de la nueva vegetación que se está formando al borde del glaciar y de poderla cuidar. Y eso es lo que estamos tratando de llamar la atención también nosotros. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, profesor, por Gracias, toda la profesor. información compartida con nuestra audiencia, con nosotros. Luis Daniel Jambí, profesor de Ecología de la Universidad de los Andes. Vamos a hacer publicidad antes de escuchar buena música y hacer el corte de esta hora en Agenda Éxitos, y les hablo de JJ Import Corp. En JJ Import Corp te ofrecemos soluciones